mostró a Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, no eterno tributan en todo corazón. Amén. Vamos a entonar otro himno y le vamos a pedir a nuestro hermano que nos ponga el número 10 para engrandecer el nombre de nuestro Dios en este día, en esta hora, en este momento. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, la gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. La gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, la gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Otras almas salva, oh Dios, despierta, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Amén. Vamos a cantar un último himno para preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios y vamos a entonar el himno número 3. El santo, el sublime, el que habita en la altura y la santidad. Amén. Te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios, por en el cielo, oye clemente nuestra ferviente y humilde voz. Santo, santo,
Santo, tu gloria llena cielo y tierra. Hosanna, Hosanna, gloria a Dios. Perdona al hombre la falta del día, mira a tu Hijo, mi Redentor, que bien que nos es el alma mía, pueda alabarte con todo amor. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosanna, Hosanna, gloria a Dios. Dignos seamos de bendecirte, limpias las almas de todo mal. Cielos y tierra cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial. Amén. Le damos gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, por alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Rubén Mí para que tome la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Pues ya que están de pie, ¿qué les parece que aprovechemos para orar? ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar. Vamos a ir a pedir la dirección de nuestro Dios, hermanos. Bendito Padre que está en los cielos, alabado y santificado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias porque ha comenzado ya las horas de su día santo, Señor. Somos indignos, Padre Celestial, pero le damos gracias porque como hemos aprendido es esto que nos hace indignos, que lo que nos habilita, Padre Celestial, para poder recibir su gracia, Señor. Queremos aferrarnos a esta que se nos ha sido ofrecida gratuitamente, Señor. Le suplicamos que su Espíritu Santo nos siga transformando, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Pedimos de su Espíritu para poder presentar este tema con la claridad, la mejor claridad posible. Señor, ponga en mí las palabras más sencillas y a mis hermanos, Señor, manténgalos despiertos, con ánimo, con deseos de estudiar su palabra, Señor. Todo esto, Padre, también pedimos una bendición por su iglesia aquí en Colombia, Señor. Un grupo pequeño, Padre, que va a crecer para honra y gloria de usted. Así también en todo el mundo, Padre. En Cristo Jesús se lo imploramos. Amén, Señor. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, ya casi, bueno, hoy es el último día de servicio, ¿verdad? Aquí del sábado, el último tema, a eso me refiero. Vamos a estudiar, hermanos, vamos a darle continuidad a la temática que nuestro hermano Amado ha venido planteando desde que inició el Congreso, hermanos. ¿De qué ha venido estudiando nuestro hermano Amado, hermanos? De la bestia. De la ley dominical, muy bien. ¿Qué otras cosas, hermanos? Del fuerte clamor, el mensaje de salir al campo, muy bien. ¿Qué otra cosa, hermanos? El mensaje de los tres ángeles, y nos dio una fecha importante. La lluvia tardía y el fuerte pregón. La lluvia tardía, el fuerte pregón. Gracias, hermano. Muy bien, pero también, ¿dónde comenzó? ¿Se acuerdan en qué fecha comenzó a predicar? 1844. ¿Y por qué hablo de eso, hermanos? Porque fue donde empezó la fecha de las 2300 tardes y mañana.
Muy bien, muy bien. Presentó la historia, por así decirlo, ¿verdad? Del movimiento adventista. Muy bien, así es. Hermano, no se ve, hermano. Estoy mirando. Está esto aquí conectado. No hay señal, dice. Es que luego así se pone creo mi computadora loca. Sí, porque ahí está. ¿Ya, hermano? No. Lo está leyendo. Híjole. La voy a reiniciar a ver si... Bueno, y a partir de eso, hermanos, hemos venido estudiando los eventos relacionados a un diagrama que el hermano Amado presentaba, ¿se acuerdan? Y ya en qué parte, con todo el programa que él ha presentado y algunos temas que yo he compartido, hermanos, en qué parte de la historia profética es que hemos venido presentando los estudios. ¿Hasta dónde llegamos, por ejemplo, un servidor que presentó hace un rato? La gracia, la historia del tema de la gracia de Dios y del fin del tiempo de gracia. Vamos a ir a la Biblia en lo que esto avanza, hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Vamos a leer la palabra de Dios que ahí nos aparece, hermanos. Apocalipsis 14, versículo 13. Vamos a leer ahí. ¿Por qué el adventismo señalaba que ese era el mensaje final que debía de predicarse? Apocalipsis 14, verso 13. Vamos a ir un verso, vamos a participar todos, hermanos, para que esto pueda ir desarrollándose. Adelante, ¿quién puede darle lectura? Dice la palabra del Señor. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Otro, hermanos? Ahí está. El que sigue, hermano, hasta que acabemos el capítulo 14. Sí, todo el capítulo del adelante, del 14 en adelante. ¿En el 15 vamos? No, 14. 14 dice: miré y vi una nube blanca sentada sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la miel de la tierra está madura. 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. 17. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El 20 dice: y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya, hermanos, ¿verdad? Muy bien, es que estoy viendo que esta no es la presentación completa, pero ahorita vamos a buscar la otra. Dice la Escritura, ¿cuántos hemos leído estos pasajes bíblicos, hermanos? ¿Con qué frecuencia se leen estos versículos? Con bastante o poca frecuencia, hermanos. Con bastante frecuencia. Bueno, entonces les pregunto, hermanos, ¿de qué se está hablando ahí, hermanos? ¿De qué eventos se señalan?
De la siega. ¿Cuál siega, hermanos? De la segunda venida de Cristo. Muy bien, miren, ahí están las pancartas, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo se representa? No, ¿dónde está? No, en esta pancarta no está, ¿verdad? En la otra donde está Cristo con una hoz aguda, ¿no es ahí? No. ¿O era en esta? Es que hay una pancarta en la que aparece Cristo representado con una hoz aguda. Ah, esta, miren. Es esta. ¿Sí la alcanzan a ver aquí? Los pioneros representaban ese capítulo, los últimos versos, con esta imagen, hermanos. ¿Sí la ven ahí? Ahí se representa al Hijo del Hombre con una hoz aguda. ¿Qué era lo que significaba esto, hermanos? Como decían ustedes, la siega, la cosecha. ¿La cosecha de quién? Vamos a ir analizando. Primero que nada dice que aparece una nube blanca. Inmediatamente de que el mensaje de los tres ángeles es proclamado, hermanos, ahora a Juan se le lleva a poder contemplar una nube blanca. Imagínense, Juan ve a los tres ángeles que dan la proclamación correspondiente. Y cuando la dan, ahora ¿qué ve Juan, hermanos? Dice, y miré, y ahora cuando él dice, mira, ¿qué es lo que mira, hermanos? La nube blanca. ¿Y a quién ve ahí sentado? ¿A quién se le llama hijo de hombre en la Biblia? Entonces, ¿a quién está viendo Juan? Ah, muy bien. ¿Y luego qué dice ahí? Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y luego dice que ahora ¿qué ve? Otro ángel. ¿Cuántos ángeles van ahí? Si nos vamos en la secuencia del capítulo 14, este ángel, ¿cuál sería? Sería el cuarto. Si nos ponemos a sacar cuentas de cuántos ángeles ya van apareciendo, ya son bastantes. Pero en el capítulo 14, este ángel que aparece ahí, ¿cuál sería? El cuarto, si lo queremos ver en la secuencia que va llevando, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Y qué indicación se le da, hermanos? Mete tu hoz y ciega. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué qué? Porque la hora de cegar está venida. Está venida, ¿verdad, hermanos? ¿De qué siega es? Vamos a ver de qué siega es. Aquí hay dos siegas representadas. Dice, porque la mies de la tierra está madura. Hermanos, ¿en dónde se nos habla de algo así? ¿En dónde, hermana? ¿En dónde se nos habla que va a haber una siega? En los evangelios, ¿verdad? En uno de los evangelios. ¿Y qué recordamos de esa siega, de esa parábola, hermanos? Al sembrador. ¿Quién era el sembrador? Ya ve que no. A ver, recordemos, hermanitos. Esforcémonos recordando. ¿Quién era, hermanos? ¿De qué? ¿Esa parábola de qué trata? ¿Del trigo? Del trigo y la cizaña. ¿Y quién separaba, hermanos, el trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña, los ángeles. Los ángeles, ¿verdad? Y eso dice que era ¿cuándo? Al final del tiempo. Al final del tiempo. Mire, y ahora he extraído en este capítulo algo muy similar donde dice que la mies está madura. Pero vamos a seguir analizando. Ve que al que estaba sentado de la nube, dice, echó su hoz sobre la tierra fue cegada, y ahora ¿qué sucede? Vamos a ver, dice, la tierra fue cegada, y salió otro ángel. ¿Cuántos van aquí? Ya va otro quinto ángel, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, ¿qué decía, hermanos? ¿Vendimia qué, hermanos?
los racimos de la tierra porque están maduras sus uvas. ¿Quiénes serán esas uvas, hermanos? Nosotros, hermanos. A ver, hermanos, ¿quiénes serán esas uvas que hablan ahí? Ajá. Vamos a ver lo que dice la escritura. Dice, y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, ¿y qué vendimió? La viña, las uvas, ¿verdad? De la tierra, y echó la uva ¿en dónde? En el grande lagar de la ira de Dios. Entonces, ¿quiénes son las uvas? Ay, imagínense que ustedes decidieran el caso, hermanos. Ya estaríamos perdidos ahorita. ¿Verdad? Porque ¿a dónde nos iban a echar? Oh, Dios, que Dios nos libre, hermanos, de que en eso no nos pase a nadie. Ahora, y luego dice que el lagar fue hollado fuera de la ciudad y el lagar salió de la sangre hasta los frenos del caballo por 1600, ¿qué dice ahí, hermanos? Estadios. Entonces, ¿de qué está hablando este evento, hermanos? De que Cristo viene, ¿verdad? Ciega la tierra. ¿Y en la tierra solamente hay impíos, hermanos? No. Entonces, también, ¿qué se cosecha? Aunque no está explícito ahí como tal. ¿Qué cosecha Cristo cuando viene por segunda vez? A los justos. Pero vea que también presenta algo importante. El momento en el que la ira de Dios se va a manifestar. ¿Por qué razón viene eso? Vamos a ir rápidamente a recordar el capítulo 14, versículo 9 y 10, hermanos. Ahí se nos dice por qué razón se ilustra ahora el lagar de Dios de esa manera. Apocalipsis 14, versículo 9, hermanos. Vamos a leer. Quien lo tenga le pueda dar lectura. Apocalipsis 14, 9 y 10, hermanos. Y un tercer ángel nos siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y él también beberá el vino del aire de Dios, que ha sido vacío puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿De qué se advierte? ¿Qué es lo que nos está advirtiendo el Señor a través de su palabra? ¿De qué nos advierte? De su ira. ¿Por qué vendrá la ira de Dios, hermanos? ¿Cuál es lo último que causa que el Señor tenga que advertir, decirle al mundo entero, no solamente a nosotros, al mundo entero Dios le manda un mensaje? ¿Qué mensaje es? El del tercer ángel, que ya ha comenzado, dice la hermana White, como un fuerte clamor, y va a ir creciendo, ¿verdad? Y nos advierte que si alguno que es, dicen, adora a quién. Hermano, ¿cómo usted puede adorar a la bestia? A ver, ¿quién me dice cómo usted puede adorar a la bestia? No adorando a Dios, muy bien, ¿qué más? Haciendo ecumenismo, muy bien, bueno, está bien. Pero la adoración de la bestia específicamente vendrá por algo, hermanos. Por el falso día de adoración. Dios está advirtiendo al mundo que llegará el momento donde la herida mortal, ¿qué va a hacer? Hermanos, ¿cómo va a sanar completamente la herida? ¿Cuándo qué, hermanos? Exactamente. Cuando se decrete la ley dominical. Pero vamos a corroborar esto que nuestra hermana nos está diciendo. ¿Está bien? Vamos a ir al conflicto de los siglos. Vamos a ir al capítulo 36. Ese capítulo, hermanos, es muy bueno. Se los recomendamos que lo puedan leer para que recordemos todo lo que la mensajera del Señor nos habla al respecto. Porque el papado, hermanos, va a sanar completamente su herida cuando el papado pueda nuevamente ser honrado a través de la ley dominical. Vamos a ir al capítulo 36, vamos para allá.
capítulo 36, a recordar esta cita. El capítulo se llama Libertad de conciencia amenazada. En inglés aparece como los objetivos del papado. ¿Cuál es el objetivo principal del papado, hermanos? Doblegar las conciencias, exactamente, muy bien, pero el principal, decretar el domingo como el día de descanso. Exactamente. Vamos a ir para allá, ir viendo. Voy a avanzar, como dice la mensajera del Señor, hablando de lo que va a ocurrir. De lo que va a ocurrir, hermanos. Déjenle, pongo aquí rápido, le pongo, espero ser lo más rápido posible. Donde la mensajera del Señor nos dice que tanto en el antiguo o en el viejo mundo como en el nuevo mundo, Roma va a hacer que sea exaltado el día domingo. Y de esa manera, hermanos, la herida mortal sanará. ¿Sí han leído esa cita, hermanos? A ver, ahora yo ya no la encuentro. ¿Qué se me hace que se las voy a quedar a deber ahorita? Sí, no la encuentro. Ahorita voy a recordar exactamente cómo está. Entonces, el mensaje del tercer ángel nos advierte que cuando eso suceda, el pueblo que va a tomar, hermanos, el mundo entero. No, cuando venga la ley dominical, debe de tomar una decisión. Cuando el domingo sea impuesto por ley, el mundo va a tomar una decisión, y platicábamos hace rato en la tarde con los hermanos. ¿Qué va a pasar con muchos fieles? Que ahorita aparentamos ser fieles. ¿Qué va a pasar con muchos? Algunos dirán, híjole, como que no. ¿Y qué van a aceptar? Van a aceptar la marca. Y los que antes pareciera que no eran del mensaje, ¿qué va a pasar? Adorarán a Dios. Y vendrá una situación terrible, que por eso el Señor en el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia. Si alguno adora, ¿a quién? ¿De qué manera se adora la imagen? ¿Cómo puedo yo estar adorando a la imagen? Si decimos que la imagen se ha formado, ¿cómo hoy puedo estarla adorando? Observando el día domingo. Ok, ¿de qué otra manera, hermanos? Ah, qué tremendo. ¿Cómo, hermano? Haciendo. ¿Por qué razón? Bueno, en México hace años nos salimos de la corporación porque entendimos que la iglesia, ¿qué había hecho? Se había unido con el Estado. Y el Estado, en cierta manera, regulaba algunas cosas de la iglesia. Y la iglesia se unía con el Estado y se favorecía de ella. Al grado que algunos hermanos, y como recuerdo mucho eso, leí esa carta, al grado de que hubo un hermano que hizo una carta explicando cómo la iglesia corporativa estaba persiguiendo a ese hermano a causa de la unión de la iglesia y del Estado. Entonces, cuando uno se somete a eso, hermanos, tiende precisamente a sujetar la conciencia y a mantener una especie de sujeción a la imagen de la bestia, a la unión de las iglesias protestantes con el Estado. Y como consecuencia, el mensaje dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y advierte que va a venir la señal y la toma en su frente, ¿qué es lo que vendrá, hermanos, sobre esa persona? Sí, la marca de la bestia, pero luego dice, la ira de Dios, hermanos. ¿Va a venir qué? La ira de Dios. Esa ira de Dios va a venir, y esa ira de Dios, ¿en dónde está representada, hermanos? Con esta ilustración se le presenta a Cristo como viniendo en las nubes con una hoz aguda, ¿verdad? Y que después los que cosechan también, ¿a dónde son puestos? En el lagar, hermanos. Y esa grande obra es la obra tan triste que pasará
en la historia de la humanidad. Es el día extraño de Jehová, donde la ira se va a manifestar, hermanos. Y donde aquí ya no va a haber reprensión con misericordia. Aquí ya la misericordia se habrá acabado. No es motivo, hermanos, para que nos pongamos a pensar sobre nuestra vida personal, cómo estamos. No, la hermana White tiene citas como de que no imaginamos ni siquiera lo que ha de acontecer. Y en verdad no lo imaginamos, hermanos. Muy bien, miren, la mensajera del Señor, hablando de esto en Joya de los Testimonios, tomo 2, dice: estamos en el umbral de grandes, ¿y qué dice? Solemnes acontecimientos. ¿Qué dice con referencia a las profecías? Se están cumpliendo. La historia extraña y llena de sucesos. ¿Qué le sucede, hermano? Está registrándose ¿en dónde? Y eso aparece en Daniel 7, ¿verdad? Dice, el juez se sentó. ¿Y qué pasó después? Y los libros fueron abiertos. Porque hay libros y en esos libros uno de ellos se registra todo, ¿verdad? Todo nuestro mundo está en agitación. ¿Qué hay, hermanos? Guerras y rumores de guerra. Las naciones, ¿cómo están? Lo que estudiamos hace un rato, ¿verdad? La ira de las naciones, luego que viene, la ira de Dios. Y ha llegado, ¿qué ha llegado, hermanos? El tiempo en que han de ser juzgados los muertos. ¿Verdad? Se acerca, se aproxima. La hermana White está citando el pasaje bíblico que estudiábamos en la tarde, en la mañana. Los acontecimientos están cambiando. ¿Para qué, hermanos? Traer el día de Dios. ¿Cómo se apresura? Grandemente. Queda, dice la hermana White, por así decirlo, ¿qué queda, hermanos? Un momento de tiempo. ¿Cuánto nos queda, hermanos? Un momento de tiempo. Pero es la misericordia del Señor que permite que quede ese momento de tiempo para que inclusive los hermanitos niños conozcan la verdad y puedan ser salvos. ¿Se acuerdan la generación que no reconoció a Cristo y Dios les dio una oportunidad a los niños? Dios es misericordioso, hermanos, así está, dice, pero aunque ya se levanta nación contra nación, reino contra reino, no hay todavía, ¿qué, hermanos? Conflagración general. Todavía, ¿qué sucede con los cuatro vientos, hermanos? Están siendo retenidos. ¿Por qué causa se retienen? Dice la cita ahí. Porque estamos viviendo en el sellamiento. El hermano ya nos explicó también esas citas, ¿verdad? Nos habló del sellamiento, si no mal recuerdo, el hermano Amado. Se está llevando a cabo el sellamiento en la frente. Y la hermana White dice que el sellamiento es un asentamiento en la verdad. ¿Cómo? Tanto intelectual como espiritualmente. Es decir, yo estudio la Biblia, pero en otras palabras, ¿cuánto de la Biblia lo estoy llevando a mi vida en la vida práctica? Puedo saber demasiado de la Biblia, puedo recitarla, pero si no lo llevo en la práctica, ¿podré ser sellado? No. Entonces esto nos está diciendo que la misericordia del Señor está reteniendo los cuatro vientos para que seamos sellados. Entonces dice, entonces las potencias de la tierra, ¿qué harán, hermanos? ¿Cuál será esa última gran batalla, hermanos? El Armagedón, ¿verdad? Los van a listar las últimas grandes batallas antes de que se cierre la gracia, porque hay dos batallas. Una es la batalla del Armagedón y la otra, ¿cuál es? La de Gog y Magog. Entonces, la de Gog y Magog, ¿verdad? Nos traslada tiempo después de la del Armagedón. Dice, Satanás está haciendo efectivamente sus planes para el postrer conflicto.
en el que todos van a tomar posiciones. Veíamos en la mañana, ¿cuál es la gran prueba, hermanos, que se ha de desatar antes de que se cierre la gracia? La ley dominical, dice, esa es la gran prueba que ha de pasar, en el que todos van a tomar, ¿qué? De posiciones, después que el evangelio se ha venido proclamando en el mundo durante casi 2000 años. Miren cuántos años se ha proclamado el evangelio, hermanos. ¿Quiénes comenzaron a predicar ese evangelio? Los apóstoles, y nosotros nos permite el Señor seguirlo predicando. Satanás presenta todavía a los hombres y mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En forma prodigiosa despliega ante ellos los reinos de este mundo en su gloria. Les promete a todos los que quieran postrarse y adorarle. Así trata de poner a los hombres bajo su dominio. ¿Se acuerdan qué le dijo? Si postrado me adorares, te daré todo esto. Y muchos hombres lo aceptan, dice la hermana White. Satanás está obrando con suma intensidad para presentarse, ¿qué dice? Como Dios, para destruir a todos los que se oponen a su poder. Y nuevamente sigue aquí, hermanos, diciendo esta cita está interesante. Porque, hermanos, el diablo está avanzando. El diablo quiere que esta iglesia se una en Cristo, que avance en los proyectos que están planeando, que salga para predicar el evangelio. ¿Eso quiere Satanás, hermanos? Pero si se lo permitimos, ¿qué va a pasar? Nos va a agarrar a uno, luego a otro, y así hasta que el ánimo que está ahorita en el Congreso. Pasó una semana y ¿cómo vamos a estar después del Congreso? Ay, me espero para el otro año, que va a ser ¿en dónde? En Tolima. Ya, y mi ánimo se me va bajando, hermanos. Porque el diablo dice que desea destruir ¿a quién? A todos. Y hoy el mundo, ¿cómo está? Dice ahí. Se está postrando delante de él. Se recibe su poder. ¿De qué manera? Como poder de Dios. Miren lo que dice la mensajera. Esta cita me sorprendió cuando lo leí por primera vez. ¿Quién quiere leer esta parte? ¿Quién quiere leer de aquí hasta acá? Y me dice ¿qué entiende? ¿Quién lo quiere leer, hermano? ¿Quién le quiere leer esa parte, hermanos? De aquí hasta acá. Nuestra hermana siempre es voluntaria. Gracias, hermano. Satanás está obrando con suma intensidad para presentarse como Dios y para destruir a todos los que se oponen a su poder. Y hoy el mundo se está postrando delante de él. Se recibe su poder como poder de Dios. Se está cumpliendo la profecía del Apocalipsis de que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué está pasando, hermanos? La tierra está maravillada. A ver, vamos a buscar esa cita bíblica, Apocalipsis 13:2, ¿le parece? Para que entendamos la magnitud de lo que la mensajera del Señor nos está diciendo. Porque con eso de que cuando la mensajera dice se está cumpliendo, luego dicen que no se está cumpliendo. Pero vamos a ver lo que dice ahí. Apocalipsis 13:2. Vamos a ver lo que dice ahí. 13:2 o 13:3. 13, bueno, 2 y 3, hermana. Pero bueno, sí, el 3, hermana. Vamos ahí, es el 3. Me confundí, tiene razón. Tranquilo. Bueno, leyendo desde el 2, vamos a leer desde el 2, dice Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. El 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien, el verso 2 nos habla de la historia del papado. Cómo ese papado, la bestia en forma de leopardo, ¿verdad? Recibe del dragón, que es el poder romano, ¿verdad? Que le da su poder. ¿Qué más le da? Su trono. ¿Y qué más? Y su grande potestad.
Pero en el verso 3 se nos señala que a esta bestia le ocurre algo. ¿Qué le ocurre, hermanos? Recibe una herida de muerte, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En una de qué, hermanos? De sus cabezas. En una de las formas de gobierno de Roma recibe una herida mortal. ¿Dónde está? Mire, ahí está el dragón. En el capítulo 12 aparece el dragón bermejo con ¿cuántas cabezas, hermanos? Con 7 cabezas. Y en el capítulo 13, ¿ahora qué aparece? La bestia en forma de leopardo con ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. El capítulo, a ver, vamos a leerlo porque dragón al leopardo, hermanos. ¿Cambió de qué? ¿Paganismo qué, hermano? Ya dígalo, hermanita, que usted lo tenía en la boca. Cambió de religión. El poder aquí romano era pagano y ahora ¿en qué se volvió? En un supuesto cristianismo, en lo que hoy se conoce como el catolicismo romano. ¿Y las cabezas qué representaban, hermanos? Los gobiernos, tipo de gobierno. Las formas en las que, hermano, usted no a ver, un hermano voluntario o hermana, que levante la mano. Pero ya no la hermanita que siempre es voluntaria, otra hermanita. Porque ella tiene ya 10 en puras participaciones. Adelante, hermano. Ahora que va a compartir la calificación la hermana Patricia. Adelante, hermano. Hermano, ¿usted cómo toma sus decisiones? ¿Con la mano derecha o con su cabeza? Con la cabeza. Con la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué significará las cabezas de ese poder, hermanos? Eran las formas de gobierno. Y una forma de gobierno que implica, papado. exacto, implican las tomas de decisiones. Miren, la historia de las bestias, gracias hermano, es que esas cabezas representan cómo Roma dirigía su gobierno. Y la historia dice que tuvo 7 formas de gobierno. La primera fue los reyes. La historia dice que tenía reyes. Después dijo, nos cansaron los reyes y queremos que haya una república. Y fomentaron ellos una república, ¿verdad? Como nación. Y comenzaron a tener bajo la república, diferentes formas de llevar la república. Eso fue más avanzando, eran dictadores, ¿verdad? Había cónsules. Después llegó a haber decimviratos, 10 personas que dirigían el imperio. Después cambiaron, dice el pionero Haskell, y así como en el cielo quisieron imitar. Exactamente. Y dijeron que 3 gobiernen. Y cuando ya eso no les funcionó, ¿qué hicieron? Surgió el título de emperadores. Y cuando ya Roma estaba cayendo, cuando la Roma imperial estaba a punto de perecer a causa de las invasiones bárbaras, ¿quién creen que se levantó? Ese famoso cuerno pequeño se levantó. Y de lo que eran las ruinas de Roma en Occidente, ¿quién cree que tomó el poder? El papado. Esa cabeza es la cabeza que recibe, ¿qué dice ahí? La herida de muerte. Ahora, la cita que leíamos dice que llegaría el momento en el que la tierra, ¿qué pasaría? Se maravillaría. ¿Por quién, hermanos? ¿Eso qué implica, hermanos? Todo el mundo se maravilla por lo que hace. Todo el mundo puede aceptar. Exactamente, nos lleva a que el mundo se maraville. Miren, hace como un mes, el presidente de Estados Unidos habló muy mal del Papa de Roma. ¿Recuerdan esa noticia? Sí.
y el Papa de Roma se puso como víctima y como defensor y comenzó a decir algunas cosas, pero antes de que él comenzara a decir unas cosas, ¿qué creen que hicieron las naciones europeas cuando ofendió Donald Trump al Papa de Roma? Lo apoyaron. Increíblemente las naciones europeas lo comenzaron a apoyar. Estamos viviendo cuando el Papa de Roma está ganando otra vez poder, admiración. Adelante, hermano. Hay otro, por ejemplo, el mundo islámico, lo que son los países árabes y el mundo islámico, ellos no tenían ningún acuerdo con el papado y sobre todo con los católicos, porque eran diferentes religiones. Y hoy en día incluso se está construyendo, ya construyeron un templo donde asisten tanto musulmanes como las diferentes religiones. Y también iba a estar el Papa en Arabia Saudita, y hasta vaya le hacían los árabes, donde esa gente no tenía nada que ver con el papado, ni menos con la Iglesia Católica, ¿no? Y ahorita lo están teniendo, a partir de la famosa guerra contra Irán. Todo esto los está uniendo. Por eso, imagínense, la mensajera cuando escribió esto y dice, se maravilló toda la tierra en pos. ¿Y qué dice que está pasando con eso? ¿Qué dice la mensajera? Aquí, dice, se está cumpliendo. Desde la hermana Juan ya estaban viendo el cumplimiento de que la tierra se estaba maravillando en pos de ¿quién, hermanos? De la bestia. Y ahorita lo que vemos son consecuencias de ese cumplimiento, de que se está cumpliendo esa parte de ese verso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque algunos dicen, no, es que tiene que cumplirse todo el versículo para que otro versículo se cumpla. Pero miren lo que hace la mensajera, solamente cita ese pedacito, sabiendo que es un proceso de años todo esto que está ahí. En su ceguera, dicen, los hombres se jactan de haber alcanzado maravillosos progresos e ilustración, pero su culpabilidad y depravación interior son manifiestas para el ojo de la omnisciencia. Los vigilantes celestiales ven la tierra llena de violencia y crimen. Otra vez lo que estábamos viendo, pero voy a avanzar la cita. Dice, pero la nube de la ira justiciera, ¿qué pasa, hermanos? Los cubre y encierra los elementos que destruyeron a Sodoma. En las visiones de las cosas venideras, el profeta Juan contempló esta escena. Vamos a ver cuál fue esa escena. Le fue revelada esta adoración del demonio y le pareció como que todo el mundo estuviese al borde de perdición. Pero mientras miraba con intenso interés, ¿qué contempló, hermanos? ¿Contempló a un pueblo numeroso o pequeño, hermanos? Pequeño. ¿Qué tenía ese pueblo que estaba contemplando Juan? Guardaba, ¿qué dice ahí? Y como consecuencia, ¿qué tenía? Y mire, ¿qué dice ahí? Hermanos, esto poco se enfatiza. Vamos a leerlo todos. Aquí está ¿qué? Ay, ¿cuántos somos pacientes, hermanos? Amén. Bueno, la hermana dice que ella es paciente. Todos los demás somos impacientes. Ok, entonces miren, hermanos, la paciencia es el primer don que aparece ahí. ¿Por qué razón? Por la tribulación que va a experimentar el pueblo de Dios. Ahora dice acá, y la paciencia está en quienes, en los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí la voz del cielo. ¿Qué está citando? ¿Qué versículos está citando la hermana Juay aquí? 14:12. ¿Y aquí, hermanos? El 13. Y ahora vuelve a citar, mire, ¿de qué versículo? Del 14 al 19. Entonces, ¿esto en dónde se está desarrollando toda esta historia? Aparte de eso,
La hermana Juay va a comentarnos, dice, cuando la tempestad de la ira de Dios, ¿qué dice? Estalle sobre el mundo. ¿Qué va a ocurrir? Será una terrible revelación para las almas descubrir que su casa, ¿qué ocurre? Porque fue construida sobre la arena. Déseles, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la amonestación que debe dársele? El mensaje de los 3 ángeles, el del tercer ángel. Désele la amonestación. ¿Antes de qué, hermanos? Antes de que la ira de Dios sea desatada. Y dice, debiéramos sentir ahora la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad debiéramos de sentir, hermanos? Después del Congreso, ¿con qué nos vamos a ir en mente para la gracia y honra de Dios? ¿Trabajar para quién, hermanos? Para Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con intenso fervor, hermanos. En el pacto no lo hacen conmigo, ni con el hermano, ni con el hermano. ¿Con quién lo van a hacer ustedes su pacto, hermano? Con Cristo. Y usted va a hacer su pacto para pedirle, Señor, ayúdeme a trabajar con mayor intensidad, con mayor consagración. Porque, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y aquí, hermanos, es donde necesitábamos, como leíamos, la capacitación del Espíritu Santo. Y eso se gana con la práctica, hermanos. Por ejemplo, alguien que está en el campo, ¿cómo aprendió a hacer con destreza las cosas del campo? ¿De la noche a la mañana lo aprendió? Con la práctica. Y así cualquier oficio, ¿verdad? La hermanita que apoyó con el vestido, que me sorprendió, dice que 2 días haciendo el vestido. Qué agilidad le ha dado el Señor, pero eso no lo obtuvo de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, tenemos que capacitarnos para impartir a otros las verdades que Dios ha dado para este tiempo. No podemos, ¿qué dice? En nuestro fervor. El corazón de Dios está conmovido. Las almas son muy preciosas a su vista. Cristo lloró en agonía por este mundo, fue crucificado para él. Y aquí una pregunta que me hacía la hermana y para todos, hermanos. La gracia, ¿para quién se ofrece, hermanos? ¿Qué dice ahí? Para todo el mundo. Cuando la gracia se acabe, ¿para quién se va a acabar? Para todo el mundo. Así como la gracia se da para todo el mundo, la gracia se ofrece para todo el mundo, la gracia se quita para todo el mundo. Sí lo vemos, hermano. Entonces dice, desea ver a aquellos que tienen el conocimiento de la verdad. ¿Cómo? Muy bien, con esto en mente ahora entendemos por qué el capítulo 14 aparece en el verso 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y así sigue. Hasta que en el verso 14, ahora ¿qué presenta? En el 12 la paciencia y en el 14 una nube blanca. ¿Y en él quién estaba? El Hijo del Hombre. ¿Y qué iba a hacer? A cegar a justos como a impíos iban a recibir su parte. Y antes de que eso suceda, dice la mensajera, Dios desea que aquellos que tienen el conocimiento de la verdad, ¿qué deban de hacer? A ver, hermanos, yo le pregunto, entonces, ¿qué mensaje debemos de impartir? ¿Y es cansado impartir ese mensaje, hermanos? Puede ser humanamente a lo mejor cansado. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, por fe. Tenemos que hacerlo, tenemos que advertir al mundo sobre esto. Ahora, dice la hermana Juay, ¿ahora qué, hermanos?
Es el momento de la última amonestación. Hoy, hermanos, hoy tenemos esa oportunidad de dar la última amonestación. El mensaje dice, si alguno adora ¿a quién? A su imagen. Si recibe su señal en su frente. Esa última amonestación con Apocalipsis 18 que nos estaba presentando nuestro hermano Amado, que dice que el capítulo 18 es el mensaje que se va a dar, la denuncia de ¿qué, hermanos? De los pecados adicionales ¿de quién? De Babilonia, dice, ocultos, secretos, pero que deben de ser denunciados, hermano. ¿Y eso es cosa fácil, hermano? No es fácil. ¿Qué necesitamos? La obra del Espíritu Santo. Sí, porque cuando usted empieza a hablar de Babilonia y de sus pecados, lo primero que te dice el mundo religioso es: tú me estás juzgando, tú estás criticando. Por eso debemos de pedir sabiduría al Señor, porque esa última amonestación se requiere del poder del Espíritu Santo para poderlo presentar. La hermana dice, hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo actual, pero ¿cuánto tiempo durará? ¿Qué dice? Tan solo un poquito. Si alguna vez hubo una crisis, ¿qué sucede, hermano? Es ahora. Tenemos que estar alerta. Todos están diciendo ahora decidiendo su destino eterno. Es necesario. ¿Qué es necesario, hermanos? Despertar a los hombres. ¿Qué más dice? Para que comprendan. ¿Qué deben de comprender? La proximidad del día en que terminará el tiempo, otra vez, mire, el tiempo de prueba de los hombres. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente y en forma descollante el mensaje para este tiempo. Y alguien que lea esta cita aquí, hermanos. ¿Qué dice ahí? A ver, para que no nos cansemos. El tercer ángel ha de ir con gran poder. Toda, hermanita. El tercer ángel ha de ir con gran poder. Nadie ignore esta obra ni la trate como si tuviera poca importancia. Hermanos, esta cita no es muy agradable por si no queremos predicar este mensaje. ¿Qué dice la cita, hermanos? ¿Qué dice? El tercer ángel, ¿cómo debe de ir? Con el poder de Dios, ¿verdad? A gran voz. ¿Y qué va a pasar con algunos? La van a ignorar, ¿verdad? ¿Qué dice la mensajera del Señor? Nadie la ignora, pero sin duda va a haber algunos que van a decir, ya basta de ese mensaje. Pero ¿cómo dice? Ni la trate. ¿Cómo qué? Hermanos, perdón por este comercial, pero por eso la importancia de que comprendamos si la imagen se ha formado o no. Porque si la imagen se ha formado, no con mayor fuerza tenemos que salir a predicar. Pero si la imagen no se ha formado, usted nada más va a decir, si alguno adora a la bestia y hace como en las televisiones le parece un pip, ya no puede decir que se adora la imagen, porque como no se ha formado, ahí sí, y ya luego si recibe la marca y como tampoco no la marca nada, el mensaje está mocho prácticamente. Entonces, dice la mensajera, nadie ignore esta obra, ni la trate como si fuera de poca importancia. Hermanos, no es cualquier cosa. El mensaje de los tres ángeles se presentan previo a la ilustración que estamos analizando. Y por eso lo ponemos, porque sabemos que cuando venga el Señor, Dios va a separar a su pueblo y a los impíos. Eso es lo que nos dicen los versos 14 al 19. Es lo que nos presenta. Y que le va a dar su pago. Y que los va a destruir. Sí, eso es lo que viene, pero ¿por qué no entender? La hermana White, hablando de esos versículos, mire todo lo que nos está diciendo en Joya de los Testimonios.
Todo esto que estamos presentando es el contexto de lo que la hermana habla con referencia a Apocalipsis 14, 12 al 19. Y ella nos hace el llamado a trabajar antes de que eso se cumpla. Ella nos dice, consagrémonos para que entendamos que eso que aparece ahí va a ocurrir. Y tenemos que ir a impartir el conocimiento a otras personas. Continuamos la cita, dice, la luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel, que dice, es la verdadera luz. La marca de la bestia. ¿Qué sucede? Es exactamente lo que ha. ¿Y qué es, hermanos? ¿Qué es la marca de la bestia? El domingo, cuando se imponga por ley. Dice la hermana Guay, algunos están honrando ahora al papado, guardando ese día. Pero cuando se imponga por ley, ¿qué van a hacer? Van a adorar, van a recibir la marca de la bestia. No se comprende todavía. ¿Qué es? Esta cita es interesante. Vamos a leerla todos juntos. Vamos a despertar. Mire, ¿qué dice la mensajera del Señor? ¿Qué cosa es? Dice. ¿Pero qué? La marca de la bestia. Ahora lea aquí. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto y se comprenderá hasta que se abra el dolor. Pero se ha de realizar ahora. Mire, yo le pregunto, ¿ahí está diciendo que la imagen de la bestia no se comprende todavía? ¿No? Pues fíjese que algunos están agarrando esta cita y la leen, y por más que dice ahí, la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado, ellos dicen, ya ven, ahí está claro, la imagen de la bestia, no se entiende el asunto. ¿Cómo dicen que ya se formó? ¿Cómo ven ustedes, hermanos? Y exacto, es cosa muy diferente. Ahora, la mensajera nos señala que ¿quién no se ha comprendido? ¿En qué sentido no se ha comprendido, hermanos? ¿El mundo cristiano lo ha comprendido, hermanos? No, no se ha comprendido, tenía que mostrársele. Por eso dice, debe de realizarse, ¿qué dice? Una obra muy solemne en este mundo. Mucha gente lo guarda realmente con fe el domingo. Dice, es el día del Señor. ¿Cuál es la obra mía y la de usted que tenemos que hacer, hermanos? Llevarle el mensaje. Muchos no saben que por primera vez en el año 321, ¿qué fue lo que se hizo, hermanos? El emperador Constantino. Ándele, hable, hermano, hable, le escuchamos. El 7 de marzo del año 321. El 7 de marzo del año 321, un emperador llamado Constantino, el emperador de Roma en ese momento, decretó el día domingo como día de descanso, día de la familia, para todo el mundo, porque ese era el país que mandaba en ese tiempo. Así es. Miren, hermanos, la historia nos dice, de hecho, salió en la noticia en el año 2021, en el periódico digital de la BBC News, mire. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cómo hace 1700 años? ¿Qué sucede? Miren, hay historiadores que dicen, hermanos, que los domingos tenían semanas de 8 días. ¿De cuántos días, hermanos? Pero resulta que cuando se une con el cristianismo, ¿cómo cree que cambiaron la semana? Algunos historiadores lo citan así. ¿A cuántos días? A 7. ¿Y qué día exaltaron? Los domingos. La gente no sabe, hermanos, que el domingo que hoy conocemos no fue porque a alguien se le ocurrió así nada más, sino que hubo un emperador. ¿Quién era ese emperador, hermanos? Constantino. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver, ese mismo periódico digital dice,
Pero ese 7 de marzo, como decía el hermano Luis, del año 321, ¿qué pasó? Hizo un edicto. Aquí vamos a poner atención, mire, en el venerable día del sol, que los magistrados, ¿quiénes más? Las personas que residan en las ciudades, ¿qué pasa? Descansen, que todos los talleres, ¿en dónde iban a descansar, hermano? Ah, ok. En el campo, ¿qué pasaba? Sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura, ¿qué pasaba? Pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la libertad del cielo se pierda. Hermanos, ¿esta ley dominical fue general para todos? Pues en la ciudad, el imperio sí, el imperio romano sí. Pero todos guardaban el domingo. A ver, acabamos de leerlo aquí. Solo las personas que residían ¿en dónde? ¿Y qué puestos tenían? Magistrados. Personas que residan en las ciudades descansen. ¿Por qué menciono esto, hermano? ¿Cómo le llama la mensajera del Señor a este hecho? ¿Cómo le llama la mensajera del Señor al domingo? ¿Se acuerdan? El día espurio, ajá. Tiene otro muy interesante que le llama la hermana Juárez. El hijo del papado. ¿Sí han leído esa cita, hermanos? Sí. Le llama la mensajera del Señor el hijo del papado. Ese sí me acuerdo dónde está. Ahorita lo vamos a buscar. Miren, la hermana White habla de la historia del domingo. Ella cita esto. Cita aquí. ¿No se ve o sí se ve, hermano? No, ¿ah? Ella dice lo siguiente. ¿A principios de qué? Constantino. Mire, ella está citando la historia. ¿Qué hizo? En todo el Imperio Romano, el día del sol fue reverenciado. ¿Por quién? Y honrado los cristianos, pues era la política del emperador conciliar los intereses del paganismo y cristianismo, que se hallaban como. Ahora pongan atención en este punto. ¿Qué dice? Los obispos de quién? Inspirados por qué? ¿Y por qué más? ¿Qué hicieron? ¿Quién inspiró al emperador para que diera ese decreto según la mensajera del Señor y la historia? ¿Quién dominó la conciencia de quién? El papado sobre el emperador, ¿verdad, hermano? Porque la obra del papado es sujetar ¿qué? Las conciencias, hermanos. Dice, pues comprendieron. ¿En qué año está hablando la hermana White? Siglo IV, específicamente el año 321. Dice ahí, inspirados, ¿verdad? Por su ambición y su sed de dominio, le hicieron ¿cómo? Pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, ¿quién comprendió así? ¿Quién dijo? Si los paganos y los cristianos guardamos este día, ¿quién dijo así? ¿Constantino o quién? El papado y sus obispos, ¿verdad? Dijeron, si el mismo día era observado por cristianos y paganos, ¿qué iba a pasar? Mire, llegarían a, ¿qué dicen? Nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio de, ¿qué dice? Del poder y de la gloria de quién, hermanos? De Constantino. De la iglesia. De la iglesia. Así que la mente maestra, ¿quién era? La iglesia. ¿Y qué tenía, dice ahí? Poder. Y cuando se hiciera eso, ¿de qué se iba a beneficiar la iglesia?
de poder y gloria. Ahora, cuando la hermana continúa sobre esto, habla del domingo, sigue hablando de cómo esto iba a pasar, y ella termina así este párrafo. Dice la hermana Juan: ¿dónde y cuándo adoptó el Señor de qué dice? ¿Qué razón válida puede darse en favor de qué dice? ¿De qué está hablando, hermanos? Bueno, para que vean que no estamos mintiendo, vamos a leer más arriba. La observancia de qué dice. Como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad, que ya había iniciado su obra en los días de Pablo. Ella pregunta: ¿dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Cuál es el hijo del papado? El domingo. ¿Y quién es el papá? A ver, vamos a ver. ¿La iglesia es símbolo de qué? ¿Con qué se simboliza la iglesia? Con la mujer. ¿Cómo le llaman Apocalipsis 17? Nos lo estuvo presentando nuestro hermano amado. ¿Cómo aparece, hermanos? ¿La qué? La madre. Entonces la iglesia, el papado, ¿qué representa? ¿A qué dice? A ver, y aquí le estamos cambiando los símbolos. Vamos a Apocalipsis 17, hermanos. Es que ya estamos cansados, los entendemos. Exactamente, dice la escritura: ven y acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. ¿Es hombre o mujer? El género, femenino o masculino. Femenino. Dice, vamos a leer donde dice el verso 5, capítulo 17. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia. ¿Qué dice? ¿La qué? Entonces, ¿quién es la madre de este? La Babilonia. Entonces, ¿quién será el padre, hermanos? ¿Con quién se unió, hermanos, la iglesia? Con el imperio. Y de esa unión ilícita, hermanos, de ese adulterio espiritual, hubo un ¿qué? ¿Y cómo se llama ese hijo? El domingo. El hijo del papado. ¿Por qué mencionamos todo esto, hermanos? Porque la cita que estamos viendo aquí, dice la hermana White, no se comprende todavía todo lo referente a ese asunto. ¿El mundo lo comprende, hermanos? El mundo sabe que el domingo vino porque el cristianismo impulsó al Estado romano para que ese domingo fuera una ley. No. Y miren, hermanos, me ha tocado hablar con gente que estudia, que tiene profesión. Y es triste ver cómo esa misma gente que tiene profesión, hermanos, desconoce todo eso. Y se sorprende ver que la religión lleva años metida con el Estado, no de ahorita. Es triste ver, por eso dice la hermana White, ¿qué debe de hacerse? Una obra muy solemne en nuestro mundo. La orden del Señor a sus siervos, ¿qué es? Guarde silencio, así es. No, dice... Clama a voz. ¿Qué hago, hermano? Sí. Clama a voz en cuello, dice, ¿verdad? Gracias, hermano. No alza tu voz como, hermanos. ¿Qué tenemos que anunciar? Dice, a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Miren, voy a regresar tantito al esquema anterior, hermanos, porque saben que esa no fue la primera ley, esa fue la primera ley dominical, pero no fue la única, hermano. No fue la única ley dominical. Hubieron otras, miren. En el año 386 hubo otra ley dominical. Esto lo estoy tomando del historiador, hermanos. El historiador Schaff, que aparece ahí, Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, Nicea y Posnicea, bueno, Cristiandad en Nicea y Posnicea. Los emperadores posteriores
declararon, miren, ¿qué pasó? Declararon que la profanación del domingo, ¿qué era? Y prohibieron también, ¿qué hicieron? Miren, y deudas privadas. ¿En qué año? Mire, 68. E incluso dice, las representaciones teatrales y circenses en domingo y las fiestas mayores. ¿En qué año? La segunda ley contra la apertura de teatros en domingos y fiestas, ¿en qué año? Hermanos, yo les pregunto, las leyes dominicales que implementó Roma, ¿todos lo implementó así de sopetón? Anfiteatros, nada de coliseo, nada de todo eso, porque eso, miren lo que hacía, miren cómo decía, voy a citar este historiador: con todo el placer de los teatros y circos por todas las ciudades, negados todas las mentes de ¿quién? Y creyentes. Dijeron, gloria a Dios, porque ahora sí, ya no los va a interrumpir el mundial en domingo, pero de la época del 425. Ya ahora sí, ya nada que las olimpiadas, no, ya. Ahora todo eso que se hacía en el 425, dijeron, la mente del cristiano, ¿cómo va a estar? En la oración. Me llegó la noticia, hermanos, del New York Times, que en Texas es obligatorio estudiar la Biblia en las escuelas públicas. Pero la imagen no se ha formado. Pero no hay decretos, pero no hay dogmas. En Texas se aprobó, hermanos, que sea obligatoria la lectura bíblica. ¿Eso es correcto, hermanos? Eso no es correcto. Traerá un beneficio para algunos, pero es la iglesia dominando ¿a quién, hermanos? Al Estado. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Era correcto que la iglesia pidiera que se cerraran las ciudades y todo, hermanos, para que la gente adorara a Dios? ¿No? Muy bien. Por eso la mensajera nos dice que tenemos que hacer esa gran obra solemne antes de que ocurra esto. No debe haber cambio. Miren, fíjense. Vamos a leer, eso es interesante. No debe haber cambio en los rasgos generales de nuestra obra. Ha de permanecer, como dice, tan clara, distinta, como dice, como lo ha hecho, hermanos. Claro que tiene que ser nuestro mensaje, tan distinto como la profecía lo ha dicho. No hemos de entrar en ninguna confederación con, ¿qué dice? Suponiendo que haciéndolo podamos lograr más. Y es que en su época, hermanos, los líderes de la iglesia adventista se querían confederar con el mundo. Al American Sentinel lo querían callar, quería que ya no se predicara el mensaje del American Sentinel para que tuviera mayor alcance. Y en ese contexto muchas citas de la hermana White habla de una confederación con el mundo, porque dice, no debe de haber una confederación así, suponiendo que haciéndole podamos lograr más. Si algunos obstaculizan el camino para impedir el progreso de la obra en los ramos que Dios ha señalado, ¿qué van a hacer, hermanos? ¿Usted cree que Dios está agradado con todo lo que ha venido pasando de la imagen de la bestia? Que se detiene el avance, que el mensaje pudo haber avanzado más todos juntos. Cuando algunos dicen, deténganlo porque esto todavía no avanza. Ninguna rama de la verdad que ha hecho el pueblo adventista del séptimo día, ¿qué sucede, hermanos? Hermanos, Dios nos dé este ánimo, que no nos debilitemos. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber. Debemos permanecer firmes. ¿Qué dice? ¿En dónde? Por palabra, por hecho, ¿verdad, hermanos? Tenemos que hacerlo.
Es esencial, sigue la cita de la mensaje. Mire, todo lo que nos está diciendo, hablándonos de Apocalipsis 14, 2 al 19. Ella nos lleva a centrarnos a lo que pasa antes de que todo eso suceda. Es esencial que se levanten hombres que abran. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Yo pensaba que era una mala traducción, pero sí la hermana fue y escribió muchas veces así, oráculos, vivientes de Dios, a todos los pueblos, hombres de todas las jerarquías y capacidades, con sus variados dones, han de cooperar armoniosamente para obtener un resultado común. ¿Cuál será ese resultado, hermano? El mensaje, llevar el evangelio del mensaje del tercer ángel. Han de unirse en la obra de presentar la verdad a la gente, cumpliendo cada obrero su propia tarea especial. Hermano, cada uno, hasta el niñito más pequeño, el Señor le tiene una tarea especial en esta iglesia. ¿Estamos dispuestos a colaborar? Cada uno tiene dones, muchos dones aquí hay en esta iglesia. Cada hermanito, cada hermana que se acerca, a mí me sorprende las hermanas mujeres, porque Dios les da un don para acercarse a gente que a veces uno no puede, y de repente dice, ¿qué crees? Que ya le di el mensaje a tal persona, y a mí nunca me recibió. Yo decía, a veces me pasa con mi mamá que le hablé a tal persona, y así las hermanas llegan a donde a veces uno ni se lo imagina. Cada niño, hermanos, todos tenemos una grande obra por hacer. Todos tenemos que tener esta tarea especial. En los mensajes de Dios al mundo, la iglesia remanente llevará, ¿qué dice ahí, hermanos? Miren, hermanos, qué privilegio. Qué privilegio. ¿Qué quieren los ángeles? Esos ángeles que son ilustrados en Apocalipsis, ¿qué quisieran estar haciendo, hermanos? Y que los profetas y reyes justos, ¿qué deseaban? Y usted y yo, o yo y usted, ¿qué tenemos? Ese mensaje que dar, hermanos. Los profetas predijeron estas cosas y ¿qué anhelaban? Comprender lo que predecían, pero ¿qué dice? Anhelaron, dice la mensajera, ver. ¿Qué anhelaron ver? Lo que ahora vemos. Imagínense a Juan en esta época, al apóstol Pablo, cuando dijo, el hombre de pecado que se opone a Dios, el hijo de perdición. Daniel, ¿verdad? Hablando de ese cuerno pequeño, anhelaron, dice, ver lo que vemos. Lo sabrán todo cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando rodeado por una multitud que nadie puede contar, explique la liberación realizada por su gran sacrificio. Ese es el tema central que el mensaje nos lleva, hermanos, ver que cuando Cristo venga, ¿verdad?, se llevará a su pueblo. Y desgraciadamente quien no esté en las filas de él, irá al lagar de la ira de Dios. Mientras los ángeles retienen los cuatro vientos, mire, la mensajera nos sigue exhortando. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Trabajar. ¿Con qué, hermanos? Gloria a Dios que inclusive hay jóvenes, hermanos. Hagamos todo lo posible porque los hermanos jóvenes se sientan comprometidos con la causa del Señor. Que deseen hacerlo, hermanos, porque los jóvenes tienen una grande obra, hermanos. Los adultos también, todos, pero los jóvenes, hermanos, porque es importante que haya obreros jóvenes también en esta obra, para la causa del Señor, comprendiendo el mensaje, cada talento que uno tiene. Debemos dar nuestro mensaje sin dilación, debemos dar al universo celestial y a los hombres esta época degenerada evidencia. ¿De qué, hermanos? Y aquí es el testimonio, ¿verdad? A veces somos buenos hablando, pero ¿qué tenemos que dar? ¿Testimonio de qué, hermanos? De que nuestra religión es una fe y un poder. ¿De dónde proviene?
de Cristo. Hay almas humanas, dice, en balanza. ¿Serán súbditos del reino de Dios? ¿O qué, hermanos? ¿O esclavos del despotismo de Satanás? Todos han de tener oportunidad. Miren, espero que la hermana que nos preguntaba se le aclaren con estas citas. ¿Qué dice? Todos. ¿Qué han de tener? ¿De qué? De aceptar. ¿Qué van a aceptar, hermanos? ¿En dónde se presenta esa esperanza? ¿Y cómo pueden oír sin que haya quien les predique? La familia humana necesita una renovación moral, una preparación del carácter. Porque ¿qué va a pasar, hermanos? Va a subsistir, dice ahí, en la presencia de Dios. Hay almas a punto de perecer a causa de ¿qué, hermanos? ¿Y cuál es mi misión y cuál es su misión? Vea lo que dice ahí. Es que es interesante cómo la hermana White habla con un lenguaje tan fuerte y claro. ¿Qué debo de hacer yo y qué debe de hacer usted ante los errores teóricos prevalecientes? ¿Y cómo contrarresta usted esos errores teóricos, hermano? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Y los testimonios. ¿Quién querrá consagrarse ahora plenamente a la obra de colaborar juntamente con Dios? Es la pregunta de la mensajera, bueno, de Dios a través de la mensajera del Señor. ¿Quién querrá consagrarse ahora plenamente a la obra de colaborar juntamente con Dios? Es una respuesta que cada uno debe de dar con Dios y decir, Señor, heme aquí, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto tengo de tiempo? 8:07, porque estamos viendo el mensaje de... Bueno, voy a pasar las citas, ¿verdad, hermanos? Voy a avanzar, porque hay cosas que no se han tocado de Apocalipsis 14 y hay que verlo. Miren, vamos a ver, hablando de la siega, dice la hermana White, cuando el fruto fuere producido, luego se mete ¿qué? Porque ¿qué sucede? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación ¿de quién? ¿Qué es lo que está esperando el Señor, hermano? Que la iglesia trabaje, sí, pero ¿qué desea? Dice. Miren, vamos a ir rápidamente, vamos a ir a Malaquías, sí, parece que es Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 3, me parece. Ahorita corrijo si es el 3 o el 2. Malaquías, ¿verdad? Está antes de que acabe el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 3. Quien lo tenga, léalo, hermano, clara y fuertemente. Malaquías 3, verso 3. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a plata, y ofrecerán al Eterno ofrendas con justicia. Gracias, hermano. Miren, la plata, los que trabajan con el metal, se pule el metal, hermanos, a un grado en el que ese metal, ¿qué parece, hermanos? A un espejo. ¿Y quién es el que está puliendo? Dice ahí. ¿Quién creen que es el que está puliendo? El Señor. ¿Y qué va a pulir, hermanos? La plata. ¿Con qué se compara el hombre ahí? Con la plata. Y cuando el Señor está limpiando, está puliendo, ahora ¿quién se refleja ahí? Él mismo. Es lo que nos dice la mensajera del Señor. Cristo espera con un deseo anhelante que ¿qué pase? Que ya esté Él reflejado en nosotros. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente, ¿qué dice ahí? Cuando eso suceda, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Por qué no ha venido el Señor entonces?
Dicen que la imagen está dormida, más bien quienes no están preparados. Nosotros somos los que estamos bien retrasados, hermano. Porque Cristo todavía no se ve en nosotros. Si nos damos cuenta de la terrible consecuencia que representa el cumplimiento de los versos 14 en adelante, hermano. Que cuando Cristo encuentra a su iglesia como Él, entonces se verá, ¿verdad?, la venida de Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para meter la hoz, porque la siega, ¿qué dice? Es llegada. Y en esa siega, ¿quiénes van a estar cosechados también? Su pueblo también. No solamente las uvas que representan a los impíos. ¿A quiénes va a cosechar el Señor también? Primeramente a su pueblo, que le espera, que refleja su carácter. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados. ¿Quiénes son amenazados, hermanos? Qué impresionante, cuán importante entender ese mensaje de Apocalipsis 14:9, hermanos. Alguien decía, este mensaje no es de salvación, que si ya se formó, que si no se formó. Dice, a mí no me importa porque no es de salvación. ¿Qué dice que va a ocurrir si yo no comprendo ni quién es la bestia ni quién es la imagen? ¿Puedo recibir su marca? Sí. ¿Y qué voy a recibir de parte de Dios? La ira de Dios. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole ¿qué? O sea, parecidas, ¿verdad? ¿A quiénes? Más terribles y extensos que caerán sobre el mundo. ¿Cuándo dice? Inmediatamente antes de la liberación del pueblo de Dios. Ahora viene una pregunta importante que esta cita nos las va a resolver. ¿Qué pasa con las plagas? ¿Son universales, sí o no? Bueno, ¿qué dice ahí? Estas plagas, ¿qué dice? Pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Entonces, punto número 1, porque la ira de Dios tiene que ver con las plagas. ¿Las plagas se van a pasar en todo el mundo? No, no son universales. Sin embargo, dice, serán, ¿qué pasa? Los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron, ¿qué dice? Imagínese, hermano, todo lo que ahorita sucede es con misericordia. Pero ¿qué va a pasar con la ira de Dios? Hermanos, si cuando llueve así bien fuerte, algunos hasta se espantan o nos espantamos. Imagínese cuando ya una tormenta de esas se dé sin la misericordia del Señor. Un temblor sin la misericordia del Señor. ¿Cómo, hermano? No va a haber mesa donde se meta uno. No, por eso la pregunta en Apocalipsis 6 es porque vamos a leerlo, se me fue ahorita, hermanos. Apocalipsis 6, vamos a Apocalipsis 6. Se me fue, mejor lo leemos. 17, 6, 17. Porque el gran día de su ira es venido, ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá estar firme? ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? Los 144 que está ahí en el capítulo 7. Los que traen sello de Dios. Por eso no será tan fácil estar solo por la gracia del Señor. La sangre propiciatoria de Cristo y Dios que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se va a derramar o se derramará sin mezcla de misericordia. Vamos a ir tratando de ir cerrando con este esquema. Lo
obra de Cristo termina, hermanos. Y puse en los pasajes bíblicos que muestra cuando la obra acabó. Apocalipsis 6, verso 16, 17, Apocalipsis 7, 3, Apocalipsis 8, 1 y 5, como lo vimos hoy, Apocalipsis 11, 8, 14, 15, 15, 8 y 19, 1. Pasajes bíblicos paralelos de que la obra de Cristo se acabó. Cuando eso sucede, ¿qué sucede con las plagas? Comienzan a caer. La primera plaga dice que ¿contra quiénes van? Los que tienen la marca de la bestia y adoran. Ahora, ¿son literales, sí o no? Amén, muy bien. El mar, ¿cómo se va a poner en la segunda plaga? La tercera plaga, el río se pone de sangre. La cuarta plaga, ¿qué pasa con el sol? Quema, se pone muy fuerte. En la quinta plaga, ¿qué sucede, hermanos? Cae el reino del papado, se vuelve tenebroso. O sea, es que dice que es sobre la bestia. Pero en la sexta plaga, ¿qué sucede, hermanos? Que ahí puse palabras claves. Clímax del engaño de quién? Del papado. ¿De quién más? Del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? A ver, ¿quién? Bueno, es que eso dicen los evangélicos, pero los adventistas del séptimo día, ¿qué entendemos, hermano? El protestantismo apóstata, que se unió ¿con quién? ¿Y eso qué es, hermanos? Es que es paralelo el falso profeta con la imagen de la bestia. Por eso es que se confunde hoy los predicadores actuales. Pero, hermanos, esta sexta plaga, hermanos, se unen. ¿Para qué dice ahí? Vamos rápidamente, Apocalipsis capítulo 15, para entender un poquito este versículo. Apocalipsis capítulo 16, ya vamos a 16, capítulo 16, verso 12. Vamos a leer ahí. que 16, verso 2, hermanos, hasta el versículo 14. Quien lo tenga le puede dar lectura. Dice así: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ésta se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de rana, porque son espíritus de demonios haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien, dice que en la sexta plaga, ¿quiénes se reúnen? ¿Quiénes están unidos? El papado, la bestia, ¿qué más dice ahí? El falso protestantismo, el falso profeta, que es la imagen de la bestia, ¿verdad? Y el paganismo, hermanos, el paganismo que tiene grandes variantes. Ateísmo y muchas cosas, muchas filosofías. Todas esas dicen que se unen, hermanos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito se unen? Para la batalla. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. Y se preparan para acabar con el pueblo de Dios. Y es en ese momento, hermanos, donde se va a hacer la separación por completo del trigo y la cizaña. ¿Quién viene a rescatar al pueblo de Dios? Cristo. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Qué dice la Escritura? Daniel capítulo 12, versículo 1, hermanos. Y en aquel tiempo, ¿qué va a pasar? Se levantará Miguel, el que está por parte, dice, de tu pueblo, y será tiempo, ¿qué? De angustia,
cual nunca fue desde que hubo antes, hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado, ¿qué dice? Tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida, hermanos. ¿Habrá un decreto de muerte en esta época, hermanos? Sí, aquí ya van a decir, esos que guardan el sábado, por causa de ellos, ¿qué van a decir? Hay que matarlos. Pero cuando parece, dice la mensajera, que ya están por acabar por ellos, ¿quién se levanta? Miguel. Miguel se levanta, hermanos. Pero ¿cuándo se pisará por completo el Agar, hermanos? El versículo 20 nos lleva hasta después de los 1000 años. Cuando ya, ahora sí el impío, ¿qué va a pasar, hermanos? Será destruido. ¿Cuán importante es prepararnos ahora, hermanos? ¿Cuán importante es que estemos a cuentas con el Señor? Porque cuando esto suceda, hermanos, ya no habrá esperanza para nadie. Muchas familias, hermanos, quizá van a quedar separadas. Muchos hijos quizá no estarán. Muchos padres quizá ya no estén. Quizá muchos hermanos ya no se volverán a ver. Por eso la obra que hoy se tiene que dar, hermanos, es importante. El mensaje del primer ángel dice, temed a Dios. Y el temor no es, la palabra en griego es fobia, phobek, de donde viene la palabra fobia. ¿Quién tiene fobia aquí a algo? A un ratón, por ejemplo. Las hermanas no le tienen fobia a los ratones. La hermana sí, hermana, usted ve un ratón y... la culebra. La ve y ¿qué, hermana? Se sube a la mesa, porque es un miedo, la fobia es un miedo, hermanos, que se describe como irracional. O sea, usted ya no piensa, usted nada más mira y actúa. Ajá, pero de ese temor no habla Dios. Tiene otra definición la palabra fobek. La palabra fobek tiene la definición de un miedo racional. Y ese miedo racional es el que Dios desea que yo y que usted tenga. ¿Abraham tenía ese miedo, hermanos? Sí. ¿Pablo llegó a tener ese miedo? Todo temeroso de Dios. Por la fe lo comprendió. Y hoy somos llamados a ser temerosos de Dios de esa manera. Donde usted entiende que su voluntad se rinde ¿a quién? A Cristo. Y tenemos que hacerlo porque cuando esto se desate, hermanos, como hemos dicho, ya no servirá nada, hermanos, que querramos hacer. Todos los juicios que cayeron, hermanos, todo Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó, el papado recibió su herida de muerte, Babilonia, las madres y las hijas, ¿verdad? Van a caer. Pero, hermanos, llegará el momento donde los que rechacen todo el evangelio, por ejemplo, todos ellos, ¿se les presentó el evangelio a todas esas naciones, hermanos? Sí, se les presentó. ¿Fueron reprendidos con misericordia? Sí. Y qué terrible, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor. Imagínense que nos pasara como a Nabucodonosor, a todos. Pero fue misericordioso el Señor. Pero, ¿qué va a pasar cuando se acabe la gracia de Dios? Ya no habrá misericordia. Ahora Babilonia, las madres y las hijas, se unirán con el Estado, ya está hecha la imagen de la bestia, practicarán el ecumenismo más fuertemente, van a buscar la paz, hermanos, la están buscando. Uno de los puntos del Vaticano II, van a exaltar el domingo, se unirán con el espiritismo, y por esta causa que van a recibir, hermanos, lo que nos separa de esto y la salvación es aceptar el mensaje que Dios nos da.
Que Dios bendiga su palabra, hermanos, que Dios nos guarde en esta noche. Y que este tema, lejos de que nos traume, que nos estrese, es decir, Señor, rindo mi vida a ti. Hoy me entrego a ti, Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ir en oración al Señor. Bueno, me faltó eso, pero vamos a orar ya, hermanitos. Bendito Padre, que está usted en los cielos. Alabado y santificado sea su santo nombre, Señor. Gracias porque su misericordia todavía está con nosotros, Padre. Por la oportunidad que nos da de conocer su palabra, de conocerlo a través de su palabra, Señor. Somos pecadores, Señor, y cada uno tiene una lucha interna que usted la conoce perfectamente. Usted conoce nuestros defectos de carácter, todos y cada uno, Señor. Sabe en qué aún no hemos alcanzado mejora todavía, Señor. Y delante de usted, como iglesia, Señor, nos confesamos pecadores, faltos de su gracia, Padre, para que usted nos pueda asistir y nos pueda fortalecer, Señor. Quizá algunos de los que estamos aquí, Padre, nos hemos alejado de usted, hemos sentido angustia, desesperación ante el problema, ante la ansiedad, ante cualquier problema que se ha presentado, Padre, y nos hemos alejado de usted. Le pedimos que nos perdone, Señor, pero si en estos días quizás su palabra nos ha fortalecido, nos ha hecho pensar de nuestra vida para con usted, ayúdenos a consagrarnos, ayúdenos a tomar una decisión para adelante, Señor, con usted, y decir, Padre Celestial, heme aquí, envíame a mí, Señor. Oramos por esta iglesia en Colombia, Señor. Es su iglesia, Padre, y usted la fortalecerá, bendito Señor. Ayúdenos a recibir este mensaje y a predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua, Padre. Se lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vamos a recibir la